La prometida del duque. Saga Los dos duques de Windham 2 por Julia Quinn. Capítulo 10. Thomas la miró un momento más largo del que era estrictamente necesario y después le hizo un gesto al cochero indicándole que se alejara para poder hablar en privado. Puesto que ella estaba con medio cuerpo fuera del carruaje, él no tuvo que acercarse más para preguntar: ¿por qué no? Para proteger tu dignidad, dijo ella, como si eso tuviera perfecta lógica. Le dije a Millie. ¿Millie? Mi hermana. Abrió mucho los ojos, como lo hacen las mujeres cuando se sienten frustradas porque su acompañante, normalmente un hombre, no es capaz de distinguir de inmediato la naturaleza de sus pensamientos. Recuerda que tengo una hermana. Recuerdo que tienes varias, dijo él sarcástico. La expresión de ella se tornó malhumorada. Millie estaba conmigo esta mañana cuando te vi. Thomas soltó una maldición en voz baja. ¿Tu hermana me vio? Sí, y por fortuna para ti es la única de todas mis hermanas que de verdad sabe guardar un secreto. Tenía que haber algo divertido en eso, pensó él, pero no lo veía. Continúa. Y ella continuó con gran animación. Tenía que darle a mi madre un motivo para haber dejado abandonada a Millie en la calle principal de Stanford, así que le dije a mi hermana que le dijera que me había encontrado con Grace, que había ido a hacer unos recados para tu abuela. Debía decirle que Grace me había invitado a ir con ella a Belgrave, pero que si quería ir, tenía que partir con ella al instante, porque la duquesa viuda le había ordenado que volviera inmediatamente. Thomas pestañeó, intentando seguirla. Porque tenía que tener un motivo que explicara por qué no tuve tiempo para entrar en la tienda e informarla personalmente de mi cambio de planes. Lo miró como si él debiera comprender sus razones. No las entendí en absoluto. ¿Por qué? Continuó ella, ya muy impaciente. Si entraba yo a hablar con mi madre, ella habría insistido en salir de la tienda, y por muy guapo que seas, debo confesar que no sabía cómo podía disfrazarte para que te parecieras a Grace Eversley. Él esperó hasta estar seguro de que ella había terminado la parrafada y entonces susurró. ¿Sarcasmo, Amelia? Cuando las circunstancias lo requieren, replicó ella después de un segundo de irritado silencio. Lo miró con las cejas arqueadas, casi desafiante. Él la miró disimulando su diversión. Si el juego iba de arrogancia, ella no le ganaría jamás. Y, en efecto, pasados solo 5 segundos de ese enfrentamiento con miradas, ella hizo una inspiración y continuó como si no hubiera hecho ninguna pausa. Así que comprendes por qué no puedo volver a Borges todavía. De ninguna manera podría haber llegado a Belgrave, pasar un tiempo con quien fuera que debía pasar un tiempo y regresar a casa. Conmigo. Ella lo miró atontada, o mejor dicho, como si pensara que él estaba atontado. ¿Perdón? Tendrías que haber pasado un tiempo conmigo, aclaró Thomas. La expresión de ella se tornó incrédula. Mi madre estaría encantadísima, pero nadie más se lo creería. Él no entendió muy bien por qué eso le dolió, pero le dolió, y le convirtió la voz en hielo. ¿Te importaría explicar ese comentario? Ella se rió, y puesto que él no decía nada más, se puso seria y dijo: Ah, ¿lo has dicho en serio? ¿Te di algún motivo para creer que no? Ella apretó los labios y durante un instante pareció casi humilde. No, claro que no, Excelencia. Él no se molestó en recordarle que lo llamara Thomas. Pero seguro que comprendes mi argumento, continuó ella, justo cuando él creía que había terminado. ¿Alguna vez pasó tiempo contigo en Belgrave? Vas de visita continuamente. Y te veo durante los 10 minutos prescritos, 15 si estás de ánimo generoso. Él la contempló incrédulo. Estabas mucho más amable cuando creías que yo estaba borracho. Estabas borracho. De todos modos. Bajó la cabeza y se apretó el puente de la nariz. Maldición.
¿Qué debía hacer en esa situación? ¿Te duele la cabeza? Preguntó ella. Él la miró entonces. ¿Haces esto? Dijo ella imitando el gesto. Cuando te duele la cabeza. Eso lo había hecho muchísimo en las últimas 24 horas. Era una maravilla que no tuviera esa parte de la cara tan magullada como el ojo. Hay un buen número de cosas que me molestan y me provocan dolor de cabeza, dijo él secamente, y al verle la cara tan afligida, se sintió obligado a añadir, no me refiero a ti. Ella entreabrió los labios, pero no dijo nada. Él tampoco añadió nada más, y ya había pasado un minuto entero cuando ella dijo con cautela y en tono casi afligido, creo que tendremos que irnos a Belgrave, aclaró cuando él le captó la mirada. Seguro que se te había ocurrido lo mismo que a mí, continuó, que podríamos simplemente dar un paseo por el campo y al cabo de 1 o 2 horas tú podrías llevarme a mi casa. Era cierto, lo había pensado. Le haría un daño terrible a la reputación de ella si los veían, pero eso no parecía ser la menor de sus preocupaciones. Pero no conoces a mi madre, añadió ella. No la conoces como yo. Enviaría a alguien a Belgrave, o tal vez iría ella personalmente, con uno u otro pretexto, tal vez el de pedir prestados más libros de tu abuela. Si llega y yo no estoy allí, será un desastre. Él casi se rió. Su único motivo para no reírse fue que habría sido el colmo del insulto y había ciertos rasgos caballerosos que no podía abandonar, ni siquiera cuando el mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Pero en realidad, después de los acontecimientos del día anterior, la aparición del primo cuya existencia se desconocía, la posible pérdida de su título, de su casa y probablemente de la ropa que llevaba puesta. Las consecuencias de un paseo ilícito por el campo le parecían triviales. ¿Qué podría ocurrir? ¿Que si alguien los veía estarían obligados a casarse? Ya estaban comprometidos. ¿O no? Ya no lo sabía. Sé que eso solo apresuraría una ceremonia a la que estamos predestinados desde hace décadas, pero tú no deseas algo así. Le tembló la voz y el sentimiento de culpa le perforó el corazón a él. No todavía. Eso lo has dejado claro. Eso no es cierto. Se apresuró a decir él, y no lo era, pero lo había sido, y los dos lo sabían. Mirándole en ese momento, su pelo rubio brillante a la luz de la mañana, sus ojos, no tan castaños esta vez, sino casi verdes, ya no sabía por qué había pasado tanto tiempo dando largas a la boda. Yo no lo deseo, dijo ella, en voz tan baja que era casi un susurro. No así. No quiero algo arreglado con prisas. Ya nadie cree que tú deseas casarte conmigo. Él quiso contradecirla, decirle que no fuera tonta imaginándose cosas que, sencillamente, no eran ciertas. Pero no podía. No la había tratado mal, pero tampoco la había tratado bien. Se sorprendió mirándola a la cara y fue como si nunca antes la hubiera visto de verdad. Era hermosa, encantadora en todos los sentidos, y ya podría ser su esposa, pero el mundo era diferente a lo que era el día anterior a esa misma hora, y ya no sabía si tenía derecho a ella. Y, por Dios, lo último que deseaba hacer era llevarla a Belgrave. No sería divertido, podría presentarla al bandolero Jack, no le costaba imaginarse la conversación. Amelia, te presento a mi primo. ¿Tu primo? Pues sí, él podría ser el duque. Entonces, ¿quién eres tú? Excelente pregunta. Por no decir las otras excelentes preguntas que, sin duda, se le ocurrirían a ella, muy especialmente aquellas sobre en qué situación se encontraba su compromiso con él. Por Dios, era alucinante, y su mente, que estaba mejorando pero seguía algo perjudicada por la borrachera de esa noche, prefería continuar sin alucinaciones. Le sería fácil insistir en que no fueran a Belgrave. Él estaba acostumbrado a tomar las decisiones y ella estaba acostumbrada a someterse a ellas.
hacer caso omiso de sus deseos no parecería raro en absoluto, pero no podía hacer eso, no ese día. Era posible que su madre no fuera a Belgrave a buscarla, era posible que nadie supiera jamás que ella no estaba donde había dicho que estaría, pero ella lo sabría. Sabría que lo había mirado a los ojos al decirle por qué necesitaba ir a Belgrave y sabía que él había sido tan insensible que no se molestó en tener en cuenta sus sentimientos, y él sabría que la había herido. Muy bien, dijo con brusquedad. Iremos a Belgrave. Belgrave no era lo que se dice una casita de campo. Sin duda podrían evitar al señor Audley. En todo caso, era muy probable que éste todavía estuviera en la cama. No parecía ser del tipo que disfruta de las horas de la mañana. Dio la orden al cochero de que los llevara a casa. Subió el carruaje y se sentó al lado de Amelia diciendo: «Me imagino que no deseas la compañía de mi abuela». «No mucho, la verdad». Ella prefiere las salas que dan a la fachada del castillo. Y si Audley estaba levantado, por ahí estaría también, probablemente evaluando la plata o calculando el valor de la colección de cuadros del canaleto del vestíbulo norte. Giró la cabeza hacia ella. «Entraremos por detrás». Ella asintió, y todo resuelto. Cuando llegaron a Belgrave, el cochero llevó el carruaje directamente a las cuadras. Por orden del duque era de suponer, pensó Amelia, y en realidad llegaron a su destino sin ponerse a la vista de las ventanas de la fachada del castillo. Si la viuda estaba ahí, como Thomas había dicho que estaría, y, la verdad, en todas sus visitas a Belgrave solo la había visto en 3 salones distintos, todos del lado de la fachada, podrían pasar el resto de la mañana en relativa paz. «Creo que nunca he estado en este lado de Belgrave», comentó cuando entraron por unas puertas cristaleras. Se sentía casi una ladrona, por entrar furtivamente. Todo estaba tranquilo y silencioso en esa parte de la casa. Eso hacía percibir todos los sonidos, todas las pisadas. «Rara vez estoy en esta parte». Ella miró alrededor. Habían entrado en un pasillo largo y ancho al que daba una hilera de habitaciones por ambos lados. La estancia que tenía delante era una especie de sala de estudio, con toda una pared llena de libros y olor a conocimiento. «No logro imaginar por qué. Esto es precioso, tan silencioso y apacible. Estas salas deben de recibir el sol de la mañana». «¿Eres una de esas jovencitas laboriosas que siempre se levantan al alba, Lady Amelia?» Su tono sonó muy formal. Tal vez se debía a que estaban en Belgrave, donde todo era formal. Sería difícil hablar de forma distendida y espontánea en ese lugar, contemplados por tanto esplendor. Borks Park también era bastante grandiosa, era cierto, pero tenía un cierto calor que faltaba en Belgrave. O tal vez pensaba esto porque conocía a Borks. Se había criado allí, reído, perseguido a sus hermanas y hecho bromas a su madre. Borks era su hogar. Belgrave era más un museo. Qué valiente tenía que ser Grace para despertar ahí cada mañana. «Amelia», sonó la voz de Thomas como un recordatorio. «Sí», dijo al instante, recordando que tenía que contestar a su pregunta. «Sí, soy madrugadora. No puedo dormir cuando ha salido el sol. Los veranos son particularmente difíciles». «¿Y los inviernos son fáciles?», preguntó él pareciendo divertido. «Nada de eso. Son peores aún. Duermo demasiado. Supongo que debería vivir en el Ecuador, donde hay una división perfecta entre el día y la noche todos los días del año». Él la miró curioso. «¿Te gusta el estudio de la geografía?». «Sí», contestó, entrando en la sala y pasando ociosamente los dedos por los lomos de los libros. Le gustó que hicieran una curva sobresaliente, con lo que los dedos daban un saltito al pasarlos. «O debería decir, me gustaría. No sé mucho. Nuestra institutriz no la consideraba una asignatura importante, y nuestros padres tampoco, supongo». «¿De veras?». Parecía interesado, y eso la sorprendió. Con todo el acercamiento reciente entre ellos,
Él seguía siendo, bueno, él, y no estaba acostumbrada a que se sintiera interesado por sus pensamientos y deseos. Baile, respondió, porque seguro que así contestaba su pregunta tácita. Dibujo, piano, matemáticas, lo suficiente para que supiéramos calcular el precio de un buen disfraz. Le pareció que él sonreía. ¿Son caros? Ella lo miró coqueta por encima del hombro. Oh, sí, muy caros. Te desplumaré si ofrecemos más de 2 bailes de máscaras al año. Él la miró un momento, con una expresión casi irónica, y luego hizo un gesto hacia una estantería del otro extremo de la sala. Los atlas están ahí, si deseas satisfacer tu interés. Ella le sonrió algo sorprendida por ese gesto. Entonces, sintiéndose inexplicablemente complacida, caminó hasta los estantes. Creí que no venías con frecuencia a esta parte de la casa. Él esbozó una sonrisa irónica, sesgada, que en cierto modo parecía reñida con su ojo amoratado. Vengo con la frecuencia necesaria para saber dónde encontrar un atlas. Asintiendo, ella sacó uno, largo y delgado, al azar. Lo puso sobre la mesa y contempló las letras doradas de la cubierta. Mapas del mundo. El lomo crujió cuando lo abrió. La fecha que aparecía en la portada era de 1796. Se le ocurrió pensar cuándo sería la última vez que lo abrieron. A Grace le encantan los atlas, dijo ella. La idea le pasó por la cabeza como venida de ninguna parte. ¿Sí? Oyó sus pasos acercándose. Sí, creo recordar que lo dijo en algún momento, o tal vez fue Elizabeth quien me lo dijo. Siempre han sido muy buenas amigas. Con sumo cuidado volvió otra página. El libro no era especialmente delicado, pero algo en él le inspiraba reverencia y respeto. Miró y vio un enorme mapa rectangular que ocupaba las 2 páginas, y leyó la leyenda Proyección del Mercator de nuestro mundo, publicado en el año de nuestro Señor 1791. Pasó la mano por el mapa, deslizando suavemente los dedos por Asia, y luego siguió hacia abajo hasta la punta más austral de África. ¡Qué grande es!, murmuró, más para sí misma. ¿El mundo?, dijo él, y ella detectó una sonrisa en su voz. Sí. Él se situó a su lado y deslizó un dedo por el mapa hasta colocarlo sobre Gran Bretaña. Mira qué pequeños somos. Parece raro, ¿verdad?, comentó ella, tratando de no fijarse en que él estaba tan cerca que sentía el calor que emanaba de su cuerpo. Siempre me sorprende lo lejos que está Londres, y sin embargo aquí, indicó el mapa, no es nada. Nada no, dijo él. Midió la distancia con el dedo meñique. La mitad de una uña por lo menos. Ella sonrió, mirando el libro, pues eso era mucho menos inquietante que mirarlo a él. El mundo medido en uñas sería un estudio interesante. Él se rió. Te aseguro que en alguna universidad hay alguien intentándolo en este momento. Ella lo miró, lo que tal vez fue un error, porque, por lo que fuera, mirarlo la dejó sin habla. De todos modos, consiguió decir, y con una voz extraordinariamente homogénea, los profesores son muy excéntricos, ¿no? Lo son los que tienen las uñas largas. Ella se rió, y él también, y entonces Amelia cayó en la cuenta de que ninguno de los dos estaba mirando el mapa. Los ojos de él, pensó, tenían una extraña forma de mirar, como si estuvieran estudiando una obra de arte. Le gustaban sus ojos, le gustaba mirárselos. ¿Cómo era que nunca se había fijado en que el derecho tenía una delgada franja marrón? Había creído que sus iris eran azules, no un azul claro ni celeste, sino un azul oscuro, un azul humoso con una leve insinuación de gris, pero en ese momento veía claramente que tenía una franjita marrón en uno de ellos, que lo atravesaba desde la pupila hasta el lugar donde en un reloj serían las 4. Eso la hizo pensar en por qué nunca se la había visto antes. Tal vez se debía simplemente
a que nunca se los había mirado con la suficiente atención, o tal vez porque él nunca le había permitido estar tan cerca el tiempo suficiente para mirarlos bien. Entonces, con una voz tan contemplativa y suave como le habría salido a ella si hubiera tenido el valor para hablar, él susurró: «Tus ojos se ven casi marrones en este momento». Ella pegó un salto al volver a la realidad. «Tú tienes una franja marrón». Y al instante deseó salir corriendo de la sala. ¡Qué boba al decir eso! Él se tocó la piel magullada del pómulo. ¿Una franja? No, en el ojo. Puesto que no podía retirar lo dicho, bien podía intentar aclararlo. Levantó la mano derecha con torpeza para tocárselo, pero enseguida le echó hacia atrás, ya que no podía tocarlo, y mucho menos en el ojo. Ah, eso. Sí, es extraño, ¿verdad? Lo dijo con una expresión algo extraña. Bueno, no extraña. No habría sido extraña en ninguna otra persona, pero en él sí. Era un gesto como de modestia, casi de timidez, y tan absoluta y maravillosamente humano que a Amelia le dio un vuelco el corazón. Nadie se ha fijado nunca. Tal vez eso sea lo mejor. Es una pequeña imperfección. ¿Es que buscaba cumplidos?, pensó ella. Apretó los labios para evitar sonreír. Me gusta todo lo que te hace menos perfecto. La expresión de él se tornó más cálida. ¿De veras? Ella asintió y desvió la mirada. Era curioso cómo le resultaba más fácil ser sincera y valiente cuando él estaba enfadado o borracho que cuando le estaba sonriendo. Entonces encontrarás muchas cosas de mí que te gusten, dijo, y su voz sonó tan cerca de ella que era inquietante. Cuando me conozcas mejor. Ella miró el mapa, simulando que lo observaba con mucha atención. ¿Quieres decir que no eres perfecto? Jamás me permitiría decir eso. Ella tragó saliva. Él estaba demasiado cerca. Tal vez ni siquiera notaba la cercanía. A sus oídos, su voz sonaba muy tranquila y su respiración controlada. ¿Por qué has dicho que mis ojos son marrones?, preguntó sin desviar la mirada del atlas. No dije eso. Dije que se veían marrones. Ella sintió subir una vanidad totalmente impropia por su interior. Siempre se había enorgullecido del color de sus ojos. Eran su mejor rasgo, lo más único que tenía. Todas sus hermanas tenían el pelo del mismo matiz rubio y el mismo color de la piel, y ella era la única que tenía esos ojos tan interesantes. Se veían verdes esta mañana, aunque supongo que eso podría atribuirlo a la bebida. Otra pinta de cerveza y habría visto salir mariposas de tus orejas. Ella levantó la cabeza y lo miró absolutamente indignada. No fue por la bebida. Mis ojos son verdes, mucho más verdes que marrones, añadió ella mascullando. Él sonrió de cierta manera furtiva. Vaya, Amelia, ¿he descubierto tu vanidad? Sí que la había descubierto, pero ella no lo iba a reconocer. Son de un color verde amarronado, repitió en tono algo mojigato. Es un rasgo de familia. De la familia de alguien, al menos. En realidad, dijo él en voz muy baja, me ha maravillado lo cambiantes que son. Ah, tragó saliva, desconcertada por ese amable cumplido y bastante complacida también. Gracias. Volvió la atención al mapa, que estaba ahí sobre la mesa delante de ella, seguro y tranquilizador. Mira qué grande es Groenlandia, dijo ella, principalmente porque fue lo primero que vio en la parte de arriba. En realidad no es tan grande. El mapa distorsiona la superficie. ¿Sí? ¿No sabías eso? Su tono no fue insultante, y ni siquiera de superioridad, pero de todos modos, ella se sintió tonta. Le pareció que era el tipo de cosa que debería haber sabido, y naturalmente era el tipo de cosa que le habría gustado saber. Es la consecuencia de tener que extender una superficie esférica en una plana. Trata de imaginarte cómo sería este mapa si envolvieras con él una esfera.
te va a sobrar muchísimo papel en los polos, o a la inversa, trata de imaginar que coges la superficie de una esfera y la extiendes sobre un plano, no obtendrías un rectángulo. Ella asintió ladeando la cabeza y pensándolo. O sea, que los extremos de arriba y de abajo se estiran, o más bien el norte y el sur. Exactamente. ¿Ves cómo Groenlandia se ve casi del mismo tamaño que África? En realidad su superficie es inferior a una décima parte. Ella lo miró. No es lo que parece, ¿verdad? Él estuvo callado tanto rato que ella llegó a pensar si seguirían hablando de mapas y entonces él dijo, no. Sacudiendo la cabeza, ella volvió la atención al mapa. Es extraño. Y creyó oírlo decir, no tienes ni idea. Lo miró curiosa, con la intención de preguntarle qué quería decir, pero él ya había vuelto la atención al mapa. Estas proyecciones tienen sus ventajas, dijo entonces, en tono algo enérgico, como si le tocara a él desear cambiar de tema. Es cierto que no proyectan la superficie real, pero los ángulos locales son los verdaderos, y por eso son tan útiles en la navegación. Ella no supo si entendía bien eso, pero le gustaba escucharlo hablar de algo tan académico, y estaba encantada de que él no hubiera dejado de lado el tema como algo que no sería de interés para una dama. Lo miró y le sonrió. Está claro que sabes muchísimo de esto. Él se encogió de hombros en actitud modesta. Me gusta. Ella se metió los labios entre los dientes, costumbre que su madre detestaba, pero no podía evitarlo. Era algo que hacía siempre cuando intentaba decidir qué decir, o si decirlo o no. Esto tiene un nombre, ¿verdad? Un pie se le estaba moviendo nervioso dentro del zapato. Deseaba saber el nombre para poder mirarlo en casa en la enciclopedia de su padre, pero no quería revelar su ignorancia. Eso le recordaba todas esas ocasiones en que se veía obligada a sonreír amablemente cuando su madre decía que ella era inteligente, pero no mucho. ¿Dibujar mapas quieres decir? Ella asintió. Se llama cartografía, del griego chartis, que quiere decir mapa, y graphein, escribir. Yo debería haberlo sabido. No lo del griego, supongo, pero por lo menos la palabra. Mis padres pensaron que nunca tendríamos que servirnos de un mapa. Me imagino que pensaron que tendrías a otras personas para explicártelos, dijo él con amabilidad. Ella lo miró consternada. ¿Estás de acuerdo entonces? ¿Crees que me han educado como es debido? Qué terrible hacerle esta pregunta. Lo ponía en un apuro horrible, pero no pudo evitarlo. Creo, dijo él en tono suave y pausado, que si manifiestas el deseo de tener más conocimientos, deberían darte la oportunidad de adquirirlos. Y ese fue el momento. No lo comprendió inmediatamente y en realidad no lo comprendió, o mejor dicho, no se dio permiso para comprenderlo hasta varias semanas después. Pero ese fue el momento en que se enamoró de él.